Bienvenidos a todas y a todos, acompañándome en esta charla hoy día a través de nuestra plataforma virtual. Mi nombre es Bernardita Walker, soy ginecóloga obstetra de la Clínica Alemana de Santiago, soy subespecialista en medicina materno-fetal y estoy a cargo del programa de ginecología y obstetricia de la Universidad del Desarrollo y Clínica Alemana de Santiago. Hoy día vamos a conversar acerca del embarazo de alto riesgo. ¿Qué es el embarazo de alto riesgo, no es cierto? Y cómo podemos identificarlo y prevenirlo a lo largo de nuestro control prenatal. Entonces, ¿qué es lo que veremos hoy día? Un poco de la introducción, qué es, ¿no es cierto? Y cuál es la epidemiología del embarazo de alto riesgo, cómo hacemos su diagnóstico, un poco del control prenatal y la importancia en el reconocimiento y el tratamiento precoz de estas enfermedades, cuáles son las patologías o enfermedades más frecuentes, y un poco de conclusión, que es lo que quiero que se lleven a la casa. Entonces, un poquitito de introducción. El embarazo de alto riesgo es aquel que tiene un riesgo por sobre la población general de presentar alguna patología materna o fetal durante el embarazo, parto y posparto. Esto acarrea, por ende, una mayor mortalidad perinatal y representa aproximadamente un 20% de la población gestante. O sea, 80% de los embarazos son embarazos de bajo riesgo o embarazos fisiológicos y solo un 20% de las gestantes van a estar catalogados dentro de esto que se llama embarazo de alto riesgo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que nos pueden predisponer a estar dentro de este 20%? La edad, ¿no es cierto? Tanto la edad precoz, o sea, embarazos en gestantes de menos de 18 años, o la edad avanzada. Hoy en día hablamos de edad avanzada en gestantes por sobre los 35 años, pero el subgrupo de mayor riesgo son aquellas que están por sobre los 40 años. El estilo de vida, obviamente, la obesidad o la desnutrición, el cigarrillo, el uso de drogas o el alcohol durante el embarazo, algunas comorbilidades maternas, como pueden ser la presencia de diabetes antes de embarazarse, la hipertensión arterial, algunas enfermedades de la índole reumatológica, como pueden ser el lupus, el Sien y otras enfermedades, algunas endocrinológicas, principalmente la tiroides, ¿no es cierto?, neurológicas, respiratorias, gastrointestinales, renales, hepáticas, etc. El grupo sanguíneo, sabemos que las mujeres que son de grupo RH tienen un mayor riesgo de presentar ciertas patologías asociadas, ¿no es cierto?, a la presencia de ese grupo sanguíneo, los embarazos múltiples siempre, y la fertilización asistida. ¿Cuál es la importancia del embarazo de alto riesgo o por qué hoy día es un tema o hablamos, ¿no es cierto?, del embarazo de alto riesgo? Y tiene que ver con la mortalidad materna. Fíjense cómo en Chile, desde los años 80 hasta hoy día, el último reporte, ¿no es cierto?, es en el año 2012, nos propusimos bajar la mortalidad materna. En Chile teníamos alrededor de 55 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos y a través de un plan, ¿no es cierto?, que se implementó y que nos ayudó a disminuir la mortalidad materna a través de intentar que la mayor cantidad de nuestras mujeres en Chile fuesen atendidas por un profesional. Esto no quiere decir necesariamente un profesional médico, sino que dentro del ámbito de la atención del parto se incluyen, ¿no es cierto?, a nuestros matrones y matronas. Y vean cómo desde el año 1965, ¿no es cierto?, que teníamos alrededor de un 74.3% de atención profesional al parto, que igual está por sobre la media a nivel internacional, sobre todo a nivel latinoamericano. Fuimos aumentando a través de un programa que se llama Chile Crece Contigo y otras maniobras que hicimos a lo largo de estos años, llegamos a tener una cobertura de atención profesional del parto de alrededor de un 99,8%. Esto quiere decir que la gran mayoría de nuestras mujeres en Chile, ¿no es cierto?, tienen sus partos atendidos por un profesional. Y esto permitió bajar la mortalidad materna de 55 por cada 100.000 nacidos vivos a 18,3 por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Por qué importa la mortalidad materna en el fondo? Es porque el control prenatal y las cosas que vamos a ver ahora a lo largo de la charla nos permitieron identificar ciertas patologías y ciertas condiciones a lo largo del embarazo que hacían más probable la mortalidad materna. Y vean cómo las enfermedades concurrentes, o sea, morbilidad asociada, como les mostré en la diapositiva previa, ¿no es cierto?, mujeres con antecedentes de hipertensión, diabetes, enfermedades al corazón, a los pulmones, al riñón, etcétera, tenían mayor riesgo de enfermar durante el embarazo o mayor riesgo de presentar ciertas patologías que condicionan a un aumento de la mortalidad materna. Hoy en día es lejos la principal causa de mortalidad materna a lo largo de las diferentes edades, ¿no es cierto?, y también la hipertensión arterial como tal. Entonces, hoy en día
nuestro foco va dirigido a ya no solamente a entregar atención profesional, porque ya lo logramos, ¿no es cierto? Estamos por sobre el 99%, sino que a buscar dirigidamente cuáles son las patologías maternas que nos pueden condicionar a un mayor riesgo, tratarlas y por ende prevenir la mortalidad materna y perinatal. En esta imagen que es muy buena acerca de la mortalidad materna. Miren, el primer gráfico de arriba, ¿no es cierto?, es el mundo en su proporción normal y el segundo gráfico es el mundo en su proporción con mortalidad materna. Miren cómo África, ¿no es cierto?, o Asia tiene una mortalidad materna muchísimo mayor que la mortalidad materna que se ejerce en Latinoamérica. Por lo tanto, y sobre todo en Chile, ¿no es cierto?, somos un ejemplo a nivel mundial en cuanto a la atención de nuestras embarazadas para la prevención de la mortalidad materna. Pero el ser un ejemplo no quiere decir que no vamos a seguir avanzando para tratar de bajar nuestros números a los más posibles. Entonces, ¿qué es el embarazo de alto riesgo? Dijimos que incluíamos acá un 20% de los embarazos y habitualmente las patologías más frecuentes que vamos a escuchar o que vamos a hablar de embarazo de alto riesgo van a ser el parto prematuro y la rotura prematura de membranas, el síndrome hipertensivo del embarazo, la presión alta inducida por el embarazo, la restricción del crecimiento intrauterino, que tiene que ver con que la guaguita deja de crecer a lo largo del embarazo, producto de una enfermedad de la placenta, la diabetes gestacional, ¿no es cierto?, o sea, diabetes inducida por el embarazo, la colestasia intrahepática del embarazo, patologías propias de la placenta, como pueden ser una placenta previa, una basa previa, ¿no es cierto?, una placenta que no está donde tiene que estar. Infecciones, lejos las más frecuentes y a las que va dirigida nuestra pesquisa, tienen que ver con las infecciones del tracto urinario y una infección particular que es del estreptococo grupo B, que se los voy a comentar más adelante. Y por supuesto, estar siempre atentos y buscando una descompensación de las enfermedades de base de las mamás. Entonces, ¿cómo identificamos a las embarazadas o a las gestantes de alto riesgo? Y acá hay dos grandes estrategias que nos han permitido esto. Una, y es una estrategia muy importante y que da gusto hoy en día porque cada vez más mamás vienen a control antes de embarazarse, ¿no es cierto?, que es la consejería preconcepcional. ¿A quién va dirigida la consejería preconcepcional? A todas las mujeres. ¿Qué es esto? Es ir a un control con tu ginecólogo obstetra, ¿no es cierto?, antes de que te embaraces, o sea, cuando estás en planificación y quieres embarazarte. ¿Por qué es importante esto? Porque existen muchas patologías que pueden tener las madres que requieren de ciertos tratamientos para lograr el mejor outcome al momento de embarazarse. Eso puede tener que ver con, por ejemplo, una hipertensión arterial, ¿no es cierto? La mamá está tomando ciertos medicamentos para bajar la presión que quizás no se pueden tomar en el embarazo. O tenemos que cambiarlos y dar el tratamiento más adecuado para usar durante el embarazo. Todo esto se va a ver en la consejería preconcepcional, por lo tanto es de vital importancia. ¿Y por qué a todas las mujeres? Porque muchas mujeres no saben que tienen ciertas patologías que nosotros vamos a indagar en ese control prenatal, o sea, preconcepcional. Lo otro es iniciar el ácido fólico. El ácido fólico, muchas mujeres lo toman y yo siempre les pregunto, ¿saben por qué toman ácido fólico en el embarazo? Y no tienen idea. Entonces, lo importante es que el ácido fólico es un medicamento que se toma para disminuir la probabilidad de tener alteraciones en el cierre de la columna de la guaguita. La columna de la guaguita se empieza a formar muy precozmente en el embarazo y su cierre completo ocurre en la semana 12 del embarazo. Por lo tanto, cuando tomamos el ácido fólico tardío, ya no estamos logrando el objetivo que es prevenir esas malformaciones. Entonces yo le digo a las mujeres, la gran mayoría de las mujeres se entera que está embarazada alrededor de la semana 7, incluso 8 del embarazo. Por lo tanto, perdimos 7 semanas de tomar ácido fólico en la prevención del cierre de la columna. Entonces la idea es ir a una consejería preconcepcional para iniciar la toma del ácido fólico antes del embarazo. Y lo otro es para poder educar a las mamás en todo lo que significa el control del embarazo, el parto y el posparto. La segunda gran estrategia, ¿no es cierto?, que nos ha permitido identificar los embarazos de alto riesgo y manejarlos como corresponde es por lejos el control prenatal. Hoy en día sabemos que el control prenatal va dirigido a esto, a buscar complicaciones maternas y fetales. ¿Qué cosas incluyen el control prenatal hoy día? Al lado les puse un dibujo, ¿no es cierto?, del carnet prenatal que se le entrega a las mujeres embarazadas en el sistema público, en algunas partes del sistema privado también, que nos permite llevar un recuento. Acá en Clínica Alemana, ¿no es cierto?, tenemos este mismo control prenatal en nuestra ficha clínica. Entonces, este control incluye exámenes de sangre y de orina, incluye las diferentes ecografías a lo largo del control prenatal, los controles médicos. Hoy en día sabemos que tener al menos 4 controles médicos en el embarazo permite disminuir la morbimortalidad perinatal. La kinesiología en el embarazo, algo que
está teniendo mucha fuerza en los últimos 10 años y que tiene que ver con la preparación del piso pélvico, ¿no es cierto?, para el parto y el posparto, la salud mental en el embarazo, que es muy, muy importante, y la vacunación. Entonces, esto, y perdón que les ponga la diapositiva en inglés, pero viene de un modelo británico que tiene que ver con la pirámide invertida del control prenatal. Antiguamente, en los años 80 y 90, teníamos esta pirámide. Entonces, nosotros decíamos, mientras más avanzado la edad gestacional, ¿no es cierto? Estos son 12 semanas, 16 semanas, 20, 24, 28, y así vamos subiendo. Mientras más avanzada la edad gestacional, mayor importancia o mayor cantidad de controles prenatales tenemos que tener. ¿Por qué? Porque es aquí donde podemos encontrar a las embarazadas de alto riesgo. Y después de múltiples estudios nos dimos cuenta de que no, que el modelo más adecuado en la prevención, ¿no es cierto?, del riesgo de morbi-mortalidad, o sea, enfermedades y muerte de la madre y el recién nacido, tenía que ser a la inversa. O sea, el control más importante del embarazo tenía que ser el primer control prenatal, porque este primer control prenatal me permitía evaluar cada una de las estrategias, que vamos a ver ahora de aquí en adelante, para poder decir, bueno, tú eres un embarazo de alto riesgo o no, tú eres un embarazo de bajo riesgo y por ende requieres un control prenatal habitual, ¿cierto? Entonces hoy en día sabemos que el primer control prenatal es el más importante, que se hace a las 12 semanas, y si es que el control prenatal nos estima que es un embarazo de bajo riesgo, habitualmente va a seguir un control mensual del embarazo. Se va a hacer su ecografía de las 12 semanas, su ecografía de las 20 semanas, e incluso si está todo ok, ¿no es cierto?, va a ser un control mucho más espaciado hasta las 37 y después a las 41 semanas. Si el control prenatal, el primer control nos indica que es un embarazo de alto riesgo, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer son controles mucho más seriados y estrictos, como nos mostraba la primera pirámide. Entonces, el primer control prenatal, ¿en qué consiste? Lo primero y más importante es datar la edad gestacional, y acá les invito a todos ustedes a que en el fondo sean partícipes, ¿no es cierto?, de su embarazo y recuerden su fecha de última regla. La fecha de última regla, digo yo, es como el carnet de identidad. Ustedes tienen que saber su fecha de última regla porque eso nos permite datar y diagnosticar muchas enfermedades de los fetos. Si no sabemos la fecha de última regla, nos quedamos un poco entrampados en muchos diagnósticos. Por lo tanto, el primer control prenatal en el que su médico les va a preguntar cuándo le llegó la regla por última vez, lo va a comparar con la ecografía, la medición, ¿no es cierto?, del embrión, y les va a decir, sí, está bien la fecha de última regla que ustedes me entregaron, o no, vamos a cambiar la fecha de última regla y vamos a trabajar con la que yo les voy a entregar, ¿no es cierto? Eso va a ser de vital importancia. Lo segundo es determinar si estamos frente a un embarazo único, un solo feto, o un embarazo múltiple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, eso nos va a condicionar al tiro a que es un embarazo de alto riesgo. Después, solicitar los exámenes pertinentes del control prenatal, la ecografía de las 11-14 semanas, de la que vamos a hablar ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con todos estos, o sea, estos 4 puntos primordiales, vamos a poder responder la pregunta, ¿estamos frente a un embarazo de alto riesgo o no estamos frente a un embarazo de alto riesgo? Entonces, datar la edad gestacional con su fecha de última regla, evaluar si estamos o no frente a un embarazo múltiple, solicitar los exámenes prenatales que vamos a revisar en el siguiente control y pedir la ecografía de las 11-14 semanas. Los exámenes prenatales se dividen en 3 trimestres. En los exámenes del primer trimestre, que son los primeros que les va a pedir su médico, que van destinados a buscar ciertas cosas. El hemograma busca toda, ¿no es cierto?, la información acerca de nuestros glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. Y va dirigida principalmente a buscar anemia, ¿no es cierto? O sea, bajan nuestros glóbulos rojos que sea necesario de tratar para poder aportarle el oxígeno necesario en la formación del recién nacido. El grupo sanguíneo, como yo les contaba, las mujeres RH negativo son mujeres que al tiro catalogamos como embarazos de alto riesgo porque deben hacer ciertas cosas distintas a lo que hacen las mujeres RH positivas. A toda mujer embarazada en Chile hacemos pesquisas de estas enfermedades, ¿no es cierto?, de transmisión, algunas sexual y otras de transmisión vertical. El VIH, principalmente porque hoy en día sabemos que las mujeres que son VIH positivas no tienen una contraindicación de embarazarse, pero sí existen ciertas herramientas que podemos nosotros hacer durante el embarazo para poder disminuir la transmisión de esa enfermedad al feto a menos de un 1%. Por lo tanto, es de vital importancia. Como es una enfermedad silente, ¿no es cierto?, no produce síntomas en su estadio inicial, testeamos a todas las mujeres embarazadas en Chile. Lo mismo con la hepatitis B, lo mismo con la sífilis, ¿no es cierto? Son enfermedades que pueden ser transmitidas al feto,
pero que si nosotros manejamos y tratamos durante el embarazo, podemos cortar esa transmisión. El Chagas particularmente es una enfermedad que se transmite por un bichito, un mosquito, ¿no es cierto? Es una enfermedad que tuvo su incidencia alta hace mucho tiempo atrás, pero que se ha ido transmitiendo de generación en generación y es una enfermedad que no produce síntomas. Entonces nosotros decidimos hace un par de años atrás testear a todas las embarazadas para cortar la cadena de transmisión. Entonces así, si tenemos una embarazada que se testea positivo, vamos a dirigir el control al recién nacido, para ver si el recién nacido está positivo y de ahí en adelante hacer el tratamiento que corresponde. La tiroides, ¿no es cierto? Siempre a toda mujer embarazada vamos a testear exámenes de tiroides. ¿Por qué? Porque sabemos que la enfermedad tiroidea no tratada afecta o aumenta los riesgos tanto para la mamá como para la guaguita. Por lo tanto, saber el estatus basal en el primer trimestre nos va a permitir dar tratamiento y prevenir esas complicaciones. Lo hacemos a todas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas mujeres que no saben que tienen problemas de la tiroides y el embarazo es el único momento en que se las diagnosticamos. Examen de orina, un cultivo de orina para descartar infecciones, y esto tiene una importancia vital. ¿Por qué? Porque sabemos que las infecciones en la orina, a pesar de que no produzcan síntomas, aumentan el riesgo de parto prematuro. Habíamos visto que el parto prematuro era un embarazo de alto riesgo, ¿no es cierto? Entonces el tratamiento de estas infecciones nos permite reducir ese riesgo. Y finalmente, testeamos el azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque también sabemos que la diabetes en el embarazo condiciona un embarazo de alto riesgo y hay ciertas herramientas y estrategias que nosotros podemos hacer para disminuir esos riesgos que lo vamos a ver más adelante. El segundo trimestre del embarazo, volvemos a repetir exámenes, esto alrededor de la semana 24-26, ¿no es cierto? Y estos exámenes van dirigidos principalmente a diagnosticar la diabetes que se produce por el embarazo. Volvemos a repetir un hemograma para ver si es que hay anemia, si la había, cómo estamos, si es que no la había y ahora la hay, empezar tratamiento, ¿no es cierto?, para prepararnos para el parto. Y la PTGO, que es la prueba de sobrecarga de glucosa, ¿no es cierto?, que nos permite diagnosticar la diabetes en el embarazo. ¿Por qué la diabetes en el embarazo? Porque la placenta genera una hormona que va a condicionar, aumentar la probabilidad de que tú tengas diabetes en el embarazo. La gran mayoría de las mujeres son capaces de andar bien y contrarrestar ese efecto, pero un porcentaje no logra contrarrestar ese efecto y se produce la diabetes gestacional. Si no testeamos a todas las mujeres, no tenemos cómo diagnosticarlo, por ende cómo prevenirlo ni tratarlo, ¿ya? Por eso es un examen que se hace a todas las gestantes. Después volvemos a repetir los exámenes de transmisión sexual, por lo mismo, porque si no estaba, se pueden producir durante el embarazo y su tratamiento va a disminuir la transmisión al feto. Y volvemos a evaluar un urocultivo para ver que no hayan bacterias en la orina que sea necesario de tratar. Y finalmente, en el tercer trimestre, volvemos a repetir examen, esto ya después de las 34 semanas, volvemos a evaluar el hemograma para ver que no haya anemia en el momento de prepararnos para el parto, volvemos a testear las enfermedades de transmisión sexual, como norma nacional en Chile, las testeamos 3 veces en el embarazo. Y el último punto, que es el más importante, que tiene que ver con hacer un cultivo para buscar dirigidamente al Streptococcus grupo B. El Streptococcus grupo B es una bacteria que vive en el intestino y que va y viene a la vagina de manera intermitente durante el embarazo. Si está presente en la vagina en el momento del parto, sabemos que hay más riesgo de que la guaguita, al pasar por el canal del parto, se infecte con esta bacteria y tenga fiebre en el momento de nacer. Entonces, lo que hacemos, testeamos, lo hacemos habitualmente a las 36 semanas o después de las 36 semanas, y si ese cultivo está positivo, damos antibióticos en el momento del parto para prevenir el riesgo de que esa guaguita se infecte. Una vez que ya sabemos los exámenes del control prenatal y para qué sirven, ¿no es cierto?, dirigidos a buscar estas enfermedades, vamos por parte en las ecografías. La ecografía de las 11-14 semanas es lejos la ecografía más importante. Su objetivo, como les decía yo, es ver la edad gestacional, ¿no es cierto?, y dos objetivos muy importantes que tienen que ver con evaluar el riesgo de que la guaguita venga con algún problema cromosómico y evaluar el riesgo de que la mamá tenga más riesgo que la población general de presentar hipertensión en este embarazo. El riesgo de las alteraciones cromosómicas lo hacemos datando principalmente la edad de la mamá y le sumamos ciertas estructuras que miramos en la guaguita, la translucencia nucal, que es un espacio que está detrás de la cabecita, la presencia del hueso de la nariz, unos Doppler que medimos, ¿no es cierto?, en la guaguita, y esto sumado a la bioquímica materna, y acá me detengo porque muchas de ustedes que nos están mirando puede que ya hayan tenido guaguitas antes y no les suena este examen, que estamos haciendo hace un par de años atrás. La bioquímica materna hoy día
es un examen que se toma junto con sus exámenes del control prenatal y que se suma en esta ecografía de las 11-14 semanas para mejorar la pesquisa de las enfermedades cromosómicas. La ecografía más esta bioquímica nos permite identificar al 95% de las guaguitas que vienen con problemas cromosómicos. Si le quitamos, ¿no es cierto?, la bioquímica materna, logramos solamente el 89-90% del diagnóstico. Por lo tanto, es de vital importancia. Así que si es que a algunos de ustedes se les pidieron ahora en el control prenatal y no sabían para qué servía, esa es la real importancia. Nos ayuda a mejorar la pesquisa de enfermedades cromosómicas en la guaguita, o sea, de enfermedades de su genética, ¿ya? Y también nos ayuda a mejorar la pesquisa del síndrome hipertensivo del embarazo o de la preeclampsia en el embarazo. Entonces, hacemos la ecografía, sumamos la bioquímica y yo con esto ya puedo decirles, ¿estamos frente a un embarazo de alto riesgo o no estamos frente a un embarazo de alto riesgo? ¿Quiénes van a ser los embarazos de alto riesgo entonces? Los embarazos múltiples, que ya se los dije, per se va a decir que es un embarazo de alto riesgo, sin importar que la cosa vaya bien y que la paciente sea joven, sana, sin enfermedad, solo por tener un embarazo gemelar se va a considerar un embarazo de alto riesgo. El riesgo de la enfermedad hipertensiva, entonces cuando ustedes lean su ecografía de las 11-14 semanas, va a haber un riesgo al lado que dice el riesgo de tener enfermedad hipertensiva antes de la semana 37 o antes de la semana 34 es de, si ese riesgo es mayor de 1 en 150, consideramos a la paciente como de alto riesgo, o si el estudio informa que hay un riesgo elevado de enfermedades cromosómicas. Cualquiera de estas alteraciones de la ecografía, sumado a cualquier patología materna previa o antecedente de su embarazo previo que nos condicione un mayor riesgo, ustedes van a ser catalogadas como pacientes de alto riesgo. Y por lo tanto, se les va a sugerir ciertos estudios particulares. Vale. Me detengo acá solo 2 segundos a contarles, ¿no es cierto?, aquellas mamás que han tenido un riesgo elevado de enfermedades cromosómicas. Hoy en día contamos con 2 estudios para la evaluación de las enfermedades cromosómicas. Uno es un estudio no invasivo que se hace en sangre, ¿no es cierto? Esa sangre se manda a Estados Unidos y se puede evaluar la presencia o no de enfermedades como lo puede ser el síndrome de Down, la trisomía 13 o la trisomía 18. Y después están los estudios invasivos, que son principalmente la amniocentesis, que es sacar una muestra de líquido amniótico de la guaguita, o la biopsia de vellosidades poliales, que es sacar una muestra de la placenta, que nos permite con mayor certeza decir si hay o no hay una enfermedad en los cromosomas de esta guaguita. ¿Ya? Esto solo lo vamos a reservar para mujeres que tienen alto riesgo de enfermedades cromosómicas. Y, bueno, por último les dejé acá abajo una fotito de la aspirina, y esto tiene que ver porque las mujeres que tienen un alto riesgo de tener enfermedad hipertensiva, o sea, un riesgo mayor de 1 en 150, hoy en día les sugerimos tomar aspirina de niño, ¿no es cierto?, aspirina 100 miligramos todas las noches, porque esta estrategia nos ha permitido disminuir en más de un 80% el riesgo de tener preeclampsia en el embarazo, como lo vamos a ver más adelante. Luego viene la segunda ecografía más importante, ¿no es cierto?, del embarazo, que es la ecografía morfológica o Doppler. Esta ecografía se hace a las 22-24 semanas de embarazo y tiene 3 funciones. La primera función, la primera pregunta que nos hacemos ¿es la anatomía, o sea, todas las partes de la guaguita vienen como deben estar? Después, ¿existe algún otro marcador que nos pueda orientar a que esta guaguita tiene un problema cromosómico? O sea, lo volvemos a revisar. Después, ¿está el Doppler de las arterias uterinas normales? Y la última patita es, ¿cómo está el largo del cuello del útero? Entonces, la anatomía la vamos a ver revisando cada una de las partes de la guaguita, cómo se ve su cabecita, cómo se ve la columna, el corazón, los pulmones, el tracto gastrointestinal, la vejiga, los huesitos, las manos, los pies, etc. El Doppler de las arterias uterinas, ¿no es cierto?, lo que hacemos es medir la velocidad. Las arterias uterinas son las que le llevan todo el flujo de sangre a la placenta. Por lo tanto, nosotros sabemos que si es que el Doppler de las arterias uterinas está alterado, o sea, la resistencia está muy elevada, esas son mujeres que tienen un riesgo más alto de tener presión alta en el embarazo. O sea, es lo mismo que hicimos en la ecografía de las 11-14 semanas. Y por último, medimos el largo del cuello del útero, y esto tiene vital importancia porque esta ecografía tiene una parte transvaginal, ¿no es cierto? Medir el largo del cuello del útero nos permite identificar quiénes son las mamás en riesgo de tener un parto prematuro. Esta estrategia se está haciendo a nivel ahora poblacional, o sea, a todas las mamás embarazadas le hacemos este examen. ¿Por qué? Porque identificarlas nos permite entregarles un tratamiento que reduce hasta en un 50% el riesgo de parto prematuro. Esa es la razón por la cual a todas las mamás hoy en día les medimos el largo del cuello del útero a las 22 semanas,
sin importar si tuvo o no tuvo un parto prematuro en su embarazo anterior. Entonces, para que no sea una sorpresa, cuando vayan a su ecografía morfológica de las 22 semanas, siempre va a haber una parte transvaginal en que se les va a medir el largo. ¿Qué consideramos un largo normal? Un cuello de más de 25 milímetros. Un cuello de menos de 25 milímetros lo consideramos acortado y, como vamos a ver más adelante, vamos a entregarles un tratamiento. Entonces, el parto prematuro, ahora les voy a hablar un poquitito de las patologías más importantes de embarazo de alto riesgo. El parto prematuro es aquel que ocurre antes de la semana 37 de gestación, afecta aproximadamente a un 10% de la población mundial. En Chile, seguimos siendo ejemplos, ¿no es cierto?, a nivel mundial tenemos alrededor de un 8% y vamos cada vez bajando nuestra incidencia, lentamente, pero bajando nuestra incidencia de parto prematuro. La estrategia más importante en la prevención del parto prematuro es medirle el cuello del útero a todas, ¿ya? Antiguamente no lo hacíamos, se les medíamos solo a las mujeres de riesgo, pero hoy en día sabemos que la medición poblacional a todas las mujeres nos permite identificar un grupo de riesgo a la que le vamos a dar un tratamiento para reducirla. ¿Cuál es esa población de riesgo? Un cuello de menos de 25 milímetros o de menos de 2.5 centímetros. ¿Y cuál es la estrategia que vamos a utilizar para disminuir su riesgo de parto prematuro? Le vamos a dar progesterona vaginal. El uso de la progesterona vaginal ha permitido disminuir el riesgo de parto prematuro en casi un 50%. Entonces vamos a educar también a estas pacientes acerca de las contracciones, el peso vaginal, la presencia de flujo vaginal y vamos a tratar aquellas infecciones vaginales o urinarias que vengan con nosotros. Todas estas estrategias, o sea, medir el largo del cuello del útero, dar progesterona a aquellas mujeres que tienen un cuello corto, educar acerca de estos síntomas y tratar las infecciones, nos ha permitido hoy en día tener un 8% de riesgo de parto prematuro, o sea, de incidencia de parto prematuro. Y es el riesgo cada vez en disminución. Ahora un poquitito de la preeclampsia, ¿no es cierto?, o la hipertensión en el embarazo, que también me imagino muchas han escuchado, afecta entre un 5 y un 10% de los embarazos. Y lo más importante es identificar a las mujeres en riesgo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que también puede ser prevenible, ¿ya? ¿Cómo o quiénes son estas mujeres en riesgo? Las mujeres que han tenido una enfermedad hipertensiva en su embarazo anterior y las mujeres que a través del Doppler de las arterias uterinas, que hacemos en la ecografía de las 11-14 semanas, ¿no es cierto?, que ya se los mostré, nos da como alto riesgo. Esas pacientes son pacientes de alto riesgo y esas pacientes requieren del uso de aspirina, 100 miligramos todas las noches hasta las 36 semanas. Esta estrategia ha permitido disminuir el riesgo de preeclampsia severa, que es la que ocurre antes de la semana 34, en alrededor de un 80%. Por lo tanto, una estrategia tan sencilla como sentarnos y preguntarle a las mamás, ¿usted tuvo presión alta en su embarazo anterior? Y mirar cómo viene el informe de su ecografía, cómo estaba el Doppler de las arterias uterinas, cuál fue el riesgo que le dio de presión alta en el embarazo. Nos permite reducir en un 80% el riesgo de esta enfermedad, que hoy en día es la enfermedad que más mata mujeres en el mundo, como se las mostré yo en las primeras diapositivas. Buscar dirigidamente los síntomas de preeclampsia en cada uno de los controles del embarazo. La preeclampsia aparece en el segundo y el tercer trimestre del embarazo, o sea, habitualmente después de la semana 22-23, y se manifiesta con dolor de cabeza, zumbido en el oído, dolor en la boca del estómago y estrellitas, que se llaman fotopsia. Cualquiera de esos síntomas que uno debiera preguntarle a todas las mamás en el control prenatal nos tiene que hacer levantar nuestras antenas y estar sospechando y buscando una enfermedad hipertensiva del embarazo. A esto le vamos a sumar que todos los médicos tratantes, ¿no es cierto?, pesamos a las pacientes y les miramos las piernas, ¿no es cierto?, en cada uno de los controles de embarazo buscando un aumento excesivo de peso o la presencia de edema en las piernas, en las manos o en la carita. Y esto de la mano de que en todo control prenatal vamos a tomarles la presión arterial en el brazo. Si nosotros encontramos presiones por sobre 140-90 milímetros de mercurio, vamos a estar sospechando una preeclampsia y la vamos a estudiar. Cualquier mujer en riesgo de tener preeclampsia, ya sea porque le encontramos riesgo en su primer control del embarazo, como ya les conté, o a lo largo del control, va a ser una mujer que va a requerir de un manejo estricto y de un control muy seriado, muy cercano con su médico tratante para evitar el riesgo, ¿no es cierto?, de mortalidad por presión alta en el embarazo.
La diabetes gestacional ahora. La diabetes gestacional también es una enfermedad que condiciona, ¿no es cierto?, a ser una mujer de alto riesgo. Afecta alrededor de un 5% de las embarazadas y la verdad es que este porcentaje varía bastante dependiendo de la población que estudiamos. Puede ir desde un 5% hasta incluso un 20% en algunas series. ¿Qué puede hacer esa diferencia? Probablemente la obesidad en la población, el sedentarismo de la población. Entonces, muy distinto el perfil que tenemos, ¿no es cierto?, de diabetes en el embarazo acá, en nuestras mujeres de la clínica alemana. Por ejemplo, yo también trabajo en un hospital público, en el Hospital Padre Hurtado, donde la incidencia de obesidad de nuestras mamás supera el 50%, por lo tanto, nuestra incidencia de diabetes gestacional es un poquito más alta. La diabetes gestacional, ¿cómo la vamos a diagnosticar? En el primer trimestre del embarazo, porque vamos a encontrar glicemias de ayuno, o sea, las que les toman en el primer control, que van a estar alteradas. En el examen de las 26 semanas, cuando les hacemos tomar, ¿no es cierto?, ese líquido malo, que es la PTGO, cuando encontramos valores de ayuno por sobre 100 o la poscarga por sobre 140. Cuando estamos frente a una diabetes gestacional, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es educar a nuestras pacientes y explicarles que el 80 a 90% de ellas van a poder controlar esta diabetes solamente con dieta y ejercicio. Y que solamente un porcentaje muy pequeño va a requerir del uso de insulina. Y es por eso que la educación y el control, o sea, identificar la patología, educar a nuestras mamás, entregarles el tratamiento, nos va a permitir disminuir los riesgos asociados a la diabetes gestacional. ¿Cuáles son esos riesgos? Que la guaguita crezca más de la cuenta, ¿no es cierto? Por eso vamos a estar buscando y haciéndoles ecografía a las 32 semanas, a las 37 semanas. La presencia de exceso de líquido amniótico. La guaguita tiene que eliminar todo este exceso de azúcar. ¿Y cómo lo hace? A través del pipí. Recordar que el líquido amniótico ya es prácticamente pura orina fetal, por lo tanto, un exceso de líquido amniótico nos va a traducir que la mamá no está muy bien compensada desde el punto de vista de su diabetes, y esto puede condicionar también a un parto prematuro. Y si la guaguita es muy grande, al final, ¿no es cierto?, el embarazo va a condicionar un aumento de riesgo de la tasa de cesárea, de tener desgarros del canal vaginal o de retención de hombro, que es una patología que puede ocurrir en el trabajo de parto. Por lo tanto, para poder disminuir todas estas patologías, es que el diagnóstico a todas nuestras embarazadas con la PTGO a las 26-28 semanas y educarlas sobre la importancia de la dieta y el ejercicio. Ahora, solo una diapositiva muy chiquitita de la diabetes pregestacional, porque la diabetes pregestacional, o sea, la mujer que tiene diabetes de antes de embarazarse, es un poco distinto. Y acá me detengo, ¿por qué? Porque si alguna mamá con diabetes nos está escuchando, la diabetes pregestacional tiene muchas patologías asociadas durante el embarazo que podemos disminuir con una buena consejería preconcepcional. O sea, si una mamá con diabetes va a un control antes de embarazarse, nosotros vamos a poder educarla acerca de que los niveles óptimos de azúcar nos van a permitir disminuir su tasa de aborto, o sea, de pérdida de la guaguita las primeras 12 semanas del embarazo. La tasa de malformaciones fetales, sabemos que las diabéticas mal controladas que se embarazan tienen un aumento de riesgo de malformaciones de la guaguita en el corazón, en la columna, en el tejido nervioso, ¿no es cierto? Entonces, el tenerlas en un control óptimo al momento de embarazarse nos va a disminuir esas probabilidades, y también de las complicaciones a lo largo, ¿no es cierto?, del embarazo, tanto para la mamá como para la guaguita. Por lo tanto, es de vital importancia que las mujeres diabéticas, antes de embarazarse, ¿no es cierto?, vengan a control para poder decir cuánto es el mejor momento y el más seguro para que se puedan embarazar. Y, por supuesto, el ácido fólico, que va a ser general, como yo les conté, para todas las embarazadas, pero particularmente para las diabéticas, usamos una dosis un poco más alta. Entonces, por eso es muy importante que vayan a vernos antes de embarazarse. Y siempre durante el embarazo vamos a hacer un control multidisciplinario en conjunto con sus diabetólogos, que son los especialistas, ¿no es cierto?, que tratan habitualmente a estas pacientes, porque son pacientes más complejas, que ocupan insulina o ocupan bombas de insulina, ¿no es cierto? Entonces, invitarlas y recalcarles que la diabetes pregestacional, incluso aquellas que ocupan bomba de insulina, no es una contraindicación para embarazarse, pero que requiere de un control estricto desde antes. Por último, el embarazo gemelar. El embarazo gemelar, como yo les decía y les repetí constantemente durante esta presentación, se considera un embarazo de alto riesgo solo por ser un embarazo gemelar. ¿Por qué? Porque sabemos que este tipo de embarazo tiene un mayor riesgo tanto para la mamá como para la guaguita de todas las patologías que les he contado hasta ahora. Por lo tanto, se da en 1 en 80 embarazos, probablemente una incidencia que ha ido aumentando.
Hoy en día yo creo que podríamos hablar de 1 en 40 embarazos. ¿Y por qué ha aumentado tanto, ¿no es cierto?, el embarazo gemelar en el último tiempo? Principalmente por la edad materna. Las mamás han decidido postergar la maternidad, ya sea por estudios o porque quieren hacer otras cosas antes de ser mamá. Entonces eso ha hecho que el gran grueso de embarazos hoy en día ocurran entre los 35 y los 40 años, y eso hace que el riesgo de embarazo gemelar sea mayor. Y la medicina reproductiva, tanto la fertilización in vitro como la estimulación ovárica nos han llevado a un aumento de la tasa de embarazo gemelar. ¿Y por qué los consideramos entonces de alto riesgo? Porque tienen un riesgo aumentado de un parto prematuro. Hay que pensar que más del 50% de los embarazos gemelares terminan naciendo antes de las 37 semanas. Tienen mayor riesgo de restricción del crecimiento intrauterino. Hay que pensar que el útero en las mujeres está hecho para tener una sola guaguita, y el tener que compartir 2 placentas o una placenta para 2 guaguitas hace que sea más complejo el intercambio de los nutrientes, y por ende las guaguitas tienden a quedarse en el crecimiento. Tienen más riesgo de enfermedad hipertensiva, o sea, de tener presión alta en el embarazo, más riesgo de diabetes y más riesgo de malformaciones fetales. Por lo tanto, por muy sana que sea la mamá, el embarazo gemelar siempre va a ser un embarazo de alto riesgo, y por lo tanto siempre va a requerir un control con un especialista en embarazo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar hacer ecografías que vayan dirigidas a la búsqueda de las complicaciones propias del embarazo gemelar, y ir a buscar dirigidamente o planificar el momento del parto y del posparto. Y particularmente, por si hay mamás con embarazo gemelar mirándonos hoy día, los embarazos gemelares monocoriales, que son aquellos embarazos en que las guaguitas tienen una sola placenta que tienen que compartir, ¿no es cierto?, entre las 2 o más guaguitas que hayan en el útero. Estos son los que por lejos concentran la mayor cantidad de riesgo durante el embarazo. ¿Por qué? Porque tienen patologías propias asociadas a tener una sola placenta, y que la única forma de diagnosticarlas es yendo a control seriado con su obstetra que se maneje en el manejo de este tipo de embarazos gemelares. ¿Por qué? Porque eso nos ha logrado disminuir la tasa de mortalidad tanto de las guaguitas como de las complicaciones maternas. Entonces quiero que se lleven para la casa que el embarazo de alto riesgo, por suerte, es solamente una proporción baja de nuestros embarazos. La gran mayoría, ¿no es cierto?, no quiero que esta presentación las asuste, ¿no? Muy por el contrario, quiero que las eduque y, ¿no es cierto?, las invito a que ustedes tomen parte, ¿no es cierto?, de su control prenatal y sepan qué es lo que hacen los obstetras en cada uno de sus controles. Pero saber que hay un 20% de las que nos están mirando que van a terminar con un embarazo de alto riesgo, y que el control prenatal seriado nos va a permitir identificarlo y tratarlo a tiempo. Que la consejería preconcepcional, por si hay alguna mamá ahí mirándonos que todavía no está embarazada pero que se quiere embarazar, que la consejería preconcepcional nos ha permitido disminuir el riesgo de mortalidad por enfermedades asociadas. Que la identificación precoz y el control prenatal, ¿no es cierto?, va a ser nuestra estrategia más importante. Que la evaluación por un equipo de medicina materno-fetal, ¿no es cierto?, son los obstetras que nos dedicamos al embarazo de alto riesgo, nos va a permitir una mejor planificación y control de estas patologías. Que debemos planificar nuestro embarazo, parto y vía del parto, y que debe haber una atención especial del posparto de estas pacientes que tienen mayor riesgo. Con eso logramos disminuir el riesgo de morbo y mortalidad perinatal, que es lejos nuestro principal foco, ¿no es cierto?, como obstetras hoy en día. Lo que queremos es, en el fondo, tener mamás e hijos sanos y felices. Así que muchas gracias por su atención. Fue un gusto haber podido presentarles esto, y espero que se lleven para la casa la mayor cantidad de información posible para que sea grato y educativo, ¿no es cierto?, el proceso de su embarazo.